están? ¿Bien? Qué bueno, yo también. Gusto saludarlos. Se me había olvidado algo, pero ya estamos listos. Ok, es que con manos libres me siento más libre. Muy bien, Jaciel mencionaba que estamos comenzando a estudiar el libro de los Hechos, eso estamos haciendo. Y yo quiero hoy compartir a ustedes precisamente algo que está relacionado con un personaje que aparece en el libro de los Hechos. Un personaje del cual podemos nosotros aprender principios prácticos importantes de su vida discipular. Él es un discípulo, es uno de los que se mencionan. Realmente hay solamente 2 capítulos que aparece este personaje en las Escrituras, pero podemos aprender de él. Una de las cosas que tenemos que entender cuando leemos el libro de los Hechos es que esta iglesia era una iglesia que estaba apenas naciente y que había muchas cosas que no las tenían claras, no las tenían completamente precisas. Si tenemos problema me dejan saber y cambiamos. Entonces, básicamente era una iglesia que estaba naciendo, era una iglesia que estaba con muchas carencias. Gracias. Sí, era una iglesia que tenía carencias de elementos. Primero, tenían poco tiempo de haber recibido la vida en ese tiempo cuando el Espíritu Santo desciende sobre de ellos. Y bueno, ellos tenían la revelación o tenían las escrituras de lo que conocemos como Antiguo Testamento, o sea, tenían los libros escritos por Moisés, el Pentateuco, la ley, tenían los libros poéticos, tenían los escritos de los profetas, pero no tenían toda la revelación de lo que es las realidades de Cristo, o sea, lo que ahora nosotros tenemos el día de hoy. Comenzaban porque estaban presentes los 12, que ellos contaban, ellos conversaban, platicaban la historia de Jesús de Nazaret. Ellos hablaban de las experiencias que vivieron con él. Seguramente contaron las parábolas que Jesús les habló y las enseñanzas que Jesús les dio. Y bueno, ellos hablaban de lo que sabían. Ellos hablaban de lo que habían vivido con Jesús. Y bueno, ahora tenían también la realidad del Cristo que se les había impartido, pero no tenían todo claro. Entonces, en el libro de los Hechos vemos una iglesia que está en transición. De una iglesia que, aunque hijos de Dios, pero no tenían los elementos de la revelación del nuevo pacto, no lo entendían todavía, hasta que vino Pablo, y Pablo mismo dice que Dios le dio a él la gracia de explicar a todos este misterio. Y Pablo explica lo que es la iglesia, el misterio escondido. Pablo explica lo que es la gracia, que no es por las obras de la ley, sino que es por la fe. Pablo explica lo que sucede en la cruz, esa obra maravillosa de Cristo en la cruz. Pablo explica esta realidad de ser sumergidos en Cristo, de ser uno con Él, y todas estas realidades explica lo que es el nuevo pacto. Y entonces Pablo produce una claridad que la iglesia no poseía.
Pero de todas maneras, hay muchas cosas que aprendemos de esta iglesia naciente que son principios que debemos nosotros aprender e imitar, y algunas otras cosas tenemos que nosotros, con el filtro del nuevo pacto, con el filtro del entendimiento, entender qué estaban haciendo porque era lo que entendían, pero que no era adecuado a su tiempo, y qué estaban haciendo que debemos nosotros imitar y extraer como principios para vivirlos de la misma manera. ¿Está claro eso? Muy bien, entonces es una iglesia naciente, no está completa, no tiene todo el entendimiento, no tiene toda la revelación, pero tienen a Cristo. Aunque todavía no tienen completa iluminación, pero hay muchas cosas que comienzan a manifestar producto de esta vida. Y voy a hablar de los principios discipulares en la vida de Esteban. Un personaje, como dije, aparece en Hechos capítulo 6 y en Hechos capítulo 7. Este personaje del que podemos aprender mucho. Dice el versículo 2 de Hechos 6. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Muy bien, entonces se comenzaba a tratar de dar una estructura a una entidad naciente, la iglesia, la eclesía. Si tienen un stand de micrófono, que me ayuden, por favor. Entonces, esta iglesia naciente, como no tenía una estructura completamente hecha, pues comenzaron a ver que dentro de la praxis, dentro de la práctica de hacer la vida de iglesia, había cosas que dijeron: ups, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos hacer para que esto lo podamos llevar a cabo? Y vemos este problema que surge en la iglesia. Están los apóstoles, que ellos están pues enseñando a la gente lo que hasta su tiempo para ellos les es entendido, les es claro. Hablaban de la historia de Jesús, pero no solamente eso era la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia también consistía en servir a la gente, en apoyar a la gente. Las reuniones eran reuniones de vida. O sea, recuerden una cosa: esta iglesia, esto que está pasando es en la iglesia de Jerusalén. Mucho de lo primero que vemos en los capítulos de los Hechos sucede en esta iglesia de Jerusalén. En esta iglesia de Jerusalén, bueno, y en ningún otro sitio, no existían templos. No existían templos. El único lugar al que ellos le llamaban templo, pues era el único templo existente en ese tiempo, que era el templo de los judíos. Era el único templo que ellos conocían. O sea, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, no edificaron lugares para congregarse. La iglesia en Jerusalén, como la mayoría era judía, pues ellos, en su tradición judaica, dentro de la cultura y de lo que ellos recibieron como herencia, ellos decían: bueno, pues hay que congregarse en el templo, hay que ir al templo, hay que guardar el Shabbat. Y muchas de las costumbres que hacían de la tradición de la ley, pues ellos seguían haciéndolas porque era parte de ellos, así habían nacido, lo habían hecho desde pequeños. Y el ir al templo era algo que hacían de forma común. Entonces, cuando nosotros vemos en la escritura templo, estamos hablando de ese lugar que no era un templo cristiano. Eso no existe, no existen templos cristianos. El templo en el nuevo pacto es nosotros. Ese es el único templo. No existe otro lugar que hoy se le deba llamar templo.
Entonces, estos creyentes en esta naciente estructura tenían en la práctica de lo que es la eclesía, pues ellos se reunían también en el templo y en las casas y enseñaban, y lo hacían pues en el templo porque era su costumbre ir allí, porque en su costumbre era lo normal ir allí, y también se reunían en las casas. Y lo que hacían era enseñaban, pero también compartían la vida. Era la vida en Cristo, la vida discipular era mucho más que reunirse todos en un sitio, sino que era compartir la vida. Y parte de compartir la vida pues consistía en comer, porque la vida creo que a veces se come en esta vida, ¿no? Entonces, pues como parte del estar juntos requería comer, los discípulos se encargaban también de hacer todo para los que se reunían. Se encargaban de enseñar, ahí se ponían de acuerdo a ver quién enseñaba primero y luego otro y otro, y luego, bueno, pues quién va a hacer los tacos y quién va a hacer las pupusas, y eran ellos los que lo hacían, y eran ellos los que servían a la gente. ¿Por qué? Porque no existía una estructura, no había una manera, nadie les había dado un manual de eclesiología en donde les dijo, no, miren, esto es lo que se debe hacer y así se organiza una iglesia. No existía nada de esto. Entonces, no habían libros donde aprender lo que se debería de hacer, comenzaban a aprender en la práctica. No había un programa en sus reuniones. No decían, bueno, primero vamos a cantar las rapiditas, luego las románticas, no, las lentitas, y después se comparte una enseñanza. No existía una estructura. Lo que hacían es que se reunían y compartían la vida. Compartían la vida. Por eso comían. En la práctica de ellos no consistía en rituales, no había ningún rito religioso dentro de la vida de lo que hacían como iglesia. No existía nada. Era reunirse para compartir mutuamente lo que tenían, sus experiencias, sus vivencias, lo que estaban pasando. Entonces compartían acerca de Cristo, lo que ellos comenzaban a entender, compartían los alimentos, compartían oración, compartían con los necesitados, el que alguno de los apóstoles enseñara y compartiera la fe, todo en un solo evento. Entonces en el mismo evento comían, en el mismo evento ayudaban a necesitados, en el mismo evento compartían la fe, era todo uno solo. Entonces, el punto central y el objetivo central de ellos era manifestar, enseñar e impartir a Cristo. Ese era el objetivo. El objetivo de todo era manifestar y enseñar a Cristo, compartir a Cristo. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje acá es que estos 12 dice, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que descuidemos la palabra para servir las mesas, por tanto, escojan a 7, y esto es muy importante. Los discípulos tienen que entender que es vital servir, es vital servir. Un discípulo debe entender que debe servir. Nadie puede ser un discípulo sin tener disposición de servicio. Entonces, el problema que ellos tenían es que ellos no solamente enseñaban lo que sabían acerca de sus experiencias con Jesús, sino que realizaban la labor del trabajo físico, el trabajo que se requería en esa naciente estructura.
Y una de ellas, una de estas funciones, una de estas cosas físicas que hacían, pues era el servir la comida, una sola de todas. Ahí hay un pianista, es un don que también nos ha dado, otro que trae agua, que sirve, que toca, ¿no? Como dice la Escritura, el que, ¿no? El que trae salmo, el que trae agua, el que trae la enseñanza, etcétera. Entonces, en esta estructura naciente, una de las cosas necesarias era quién servía la comida, porque estos creyentes parecían, yo creo que eran hispanos, porque les encantaba comer. Desde el principio los vemos comiendo y los terminamos, todo el tiempo se la pasaban comiendo. Entonces, un principio vital es que todo discípulo debe servir a la gente. Algo, tienes que servir a la gente algo. Unos servían la enseñanza y otros servían la comida. Y fue Jesús quien enseñó acerca de este principio cuando ellos, por ejemplo, daban de comer a la gente, y cuando la gente tenía hambre, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. No, pues nosotros ¿de dónde? Y vemos este milagro de la multiplicación, pero quienes sirvieron, quienes hicieron esta labor fueron los discípulos de Jesús. Jesús les enseñó una vida de servicio. No les enseñó que ellos eran los jefes. No les enseñó una vida de no, a nosotros nos van a respetar como los chidos, los líderes de cuando lleguemos a un lugar que nos pongan una alfombra roja. No, Él les enseñó a servir a la gente. Jesús mismo les lavó los pies a sus discípulos. Y los que no entienden esto, pues ¿cómo que les lava los pies? Bueno, era parte de la cultura de aquella época. Era algo que en aquella época se hacía. El día de hoy lavar los pies no tiene ningún sentido. Hay gente que lo hace, pero eso no sirve para nada. Para eso hay tinas el día de hoy, pero en aquella época, cuando la gente no tenía autos, cuando la gente andaba en sandalias y cuando la gente andaba en caminos de tierra, donde quiera que llegaban, pues los pies estaban sucios. Y cuando se iba a comer, era incómodo en la forma como se sentaban en esa costumbre, en donde los pies de alguien estaban cerca de ti y los pies estaban sucios. Por lo tanto, el lavar los pies era un servicio. Es como si el día de hoy nos reunimos después de un día de lluvia y venimos todos por el freeway, nos reunimos y los carros después de la lluvia, ¿cómo quedan? Sucios, ¿no? Y de repente alguien de nosotros, alguien de los que se reúnen, comienza a lavar el auto de los demás. Eso es un servicio. Eso tendría sentido. Dirían, wow, me está lavando el auto. Oye, no lo hagas. No, sí, déjame servirte, déjame hacerlo por ti. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Estaba haciendo algo que era un servicio de la vida práctica, que tenía sentido para ellos. Entonces, el problema que tenemos el día de hoy, ya que vamos a estar nosotros en estos meses concentrados en crear y en hablar y en manifestar esta vida discipular, tenemos un problema con el modelo moderno, porque se ha malentendido y un gran número de personas, de estos grandes ungidos de Dios, de estos apóstoles modernos, autonombrados, que no se mezclan con la gente, no permiten que la gente se les acerque, que tienen personas que los están cuidando y que tienen personal de seguridad para que nadie se les acerque, no viajan en aviones públicos, no quieren juntarse con la chusma, ¿no? Son diametralmente opuestos a la vida de Jesús y a la vida de Pablo, diametralmente opuestos. Jesús
en una ocasión los niños se le querían acercar, los niños. ¿A cuántos les gustan los niños? A mí me encantan, pero mis nietas y los otros pues también, pero no tanto, ¿no? Cuando digo es normal, ¿no? Que vas en un sitio o estás en una alberca y los niños chapoteando y salpican y estás queriendo estar tranquilo y lloran y gritan. Es una bendición los niños, una tremenda bendición. Y se le querían acercar en una ocasión a Jesús los niños, y los discípulos dijeron: no, váyanse para allá, mocosos, chamacos, ¿cómo les dicen en Salvador? Cipotes, y en el Monterrey les dicen huercos, y háganse para allá. No, Jesús cuando vio eso le dijo: no, espérate, dejen a los niños que se acerquen a mí. A esos que son molestosos, que la gente no quiere estar cerca de ellos, dijo: no, déjenlos que se acerquen. De ellos es el reino. Wow. O sea, Jesús no era nada parecido a este modelo moderno. Una mujer que tenía flujo de sangre pudo tocar, dijo: quiero llegar, y si solamente lo toco, pudo llegar y tocar, no tenía un cerco de seguridad. O sea, tocó el manto de Jesús. Jesús habló, conversó con una mujer samaritana de otra nacionalidad. O sea, su vida era sencilla. El gran maestro, Dios hecho carne, que compartía con la gente, que convivía con las personas, comió en casas de personas que acababa de conocer, en muchas casas de personas que no conocía bien, hasta de mala reputación. Fue a casas de personas que tenían necesidades. Tengo una necesidad, alguien aquí, ok, vamos a ver la necesidad. Y no era político, no estaba en campaña política, no lo hacía por ganar popularidad, lo hacía por servir a esa gente, lo hacía por amar a la gente. Oró por sus necesidades, les dio de comer cuando tenían hambre, se sentaba con las personas para aclararles los misterios del reino y les sirvió hasta el último momento. Pues aquí vemos a los apóstoles empezando en ese proyecto de la iglesia, y ellos se dedicaron a servir a la gente. Estaban sirviendo con lo mejor que ellos conocían, y era enseñar la palabra, enseñar acerca de la vida de Jesús, y también servir a las personas, darles de comer. Servían la enseñanza y servían a la panza, ambas. Pero el número de los discípulos o de los creyentes crecían, y ellos seguían siendo 12. Ellos eran 12 y el número de personas se multiplicaba. Entonces entre 12 estaban haciendo toda la función. Primer principio que nosotros aprendemos de esto es que hay diversas maneras de servir, diferentes maneras de servir. Y aquí existe un entendimiento de funciones. Ellos sabían que mientras unos deberían dedicarse a enseñar, otros podían dedicarse a hacer labores físicas. Esto tiene que ver con llamados y con gracias y con funciones y con asignaciones. Y que eso es parte de lo que enriquece la vida del cuerpo de Cristo. Diferentes funciones. Debe haber diversidad y debe existir un complemento en lo que hacemos. Casi siempre hay una necesidad sin suplir en un grupo. Eso es normal.
es normal que existan necesidades sin suplir. Siempre vamos a ver áreas que están débiles. Hay cosas que no se están haciendo bien. Aquí no se estaba haciendo bien el servir a las mesas. Yo me imagino a las personas criticando y diciendo: mira esta cola, parece Venezuela. O sea, tenemos ya 15 minutos y estos cuates, estos apóstoles todavía no terminan de servir en esta inmensa cola. Yo tengo hambre, ¿no? Y seguramente criticaban la función que ellos hacían. Lo están haciendo mal. Estos cuates no saben. Pero la cosa es que cada vez que nosotros nos damos cuenta de algo que no está bien, es un llamado de Dios y nos está diciendo: hey, ponte a hacerlo tú, ayuda tú. Entonces, mis amigos y mis hermanos, cada vez que tú veas algo débil en esta congregación o donde tú estás sirviendo, es porque Dios te está llamando a que tú lo hagas. A lo mejor vamos a dejar de ver tantas debilidades. Bueno, pues una de las cosas entonces es la diversidad. Existe diversidad de funciones. Es enriquecedor que haya personas que hagan diferentes cosas. Es necesario. Es un principio de administración. En todo lo que funciona correctamente, todo organismo donde los hombres están involucrados, siempre existirán diferentes funciones y la iglesia no es la excepción. Principio número 2, los discípulos deben no solamente servir, sino deben ser de buen testimonio o buena reputación. ¿No es lo que dice ese pasaje ahí? Dice que debían de tener buena reputación. En el griego dice que deberían de ser testigos. O sea, sus vidas deberían de ser un testimonio, un testimonio vivo de la realidad de lo que la iglesia es. O sea, sus vidas deben ser una evidencia de la realidad de Cristo. Sus vidas deben ser un testimonio. No está diciendo allí que sepan dar su testimonio. No es que sepan darlo, es que sean testimonio. Que sus vidas sean un testimonio. No es aprender a dar tu testimonio, es que tu vida sea el testimonio, que tu vida evidencie la realidad de eso. Y es muy importante. Ahora, fíjate, para una función sencilla como servir a las mesas, ellos dijeron: estas son las normas, porque en las normas de la iglesia no son las mismas normas que funcionan en el liderazgo y en las empresas y en las otras instituciones. Nosotros tenemos otros principios que son más altos. De hecho, nosotros nacimos de nuevo, quiere decir nacimos de lo alto. Eso es literalmente, dice nacimos de lo alto. Por lo tanto, nuestros principios deben ser de lo alto. Y las personas que sirven deben de expresar un testimonio. Segundo, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Oye, pero es nada más servir a las mesas. Sí, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Oye, pero no es para que sean los predicadores de la conferencia. No, es para servir las mesas. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Hay que entender esto. Podemos ser creyentes, podemos ser hijos de Dios, podemos creer en Cristo, ser salvos por la gracia y no estar llenos del Espíritu Santo. Una cosa es que tú seas depositario del Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. No me malinterpretes. Todo el que es un hijo de Dios, el que ha creído en Cristo,
tiene el Espíritu Santo, ha sido sellado por el Espíritu Santo, es depositario del Espíritu Santo. Pero otra cosa es que seas lleno del Espíritu Santo. Tú puedes tener agua en la vejiga y también puedes tener la vejiga llena de agua. Son dos cosas diferentes. Se siente cuando la vejiga está llena o no, porque dices, no, espérate, tengo que hacer algo. Tú sabes, tú sientes, es claro, te das cuenta cuando la vejiga está llena. Todos tenemos vejiga, ¿cierto? Todos tenemos vejiga. No todos los que estamos aquí o nos están viendo por internet en este momento tienen la vejiga llena. Es normal, todos la tenemos, pero no todos la tenemos llena, ¿cierto? Ajá. ¿Eso puede pasar? Ahora, todos tenemos vejiga, a menos que te hayan operado o hayas nacido con una malformación, pero lo normal es tenemos vejiga. Todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, todos. Pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos estómago, ¿cierto? Todos tenemos estómago. Tú puedes tener algo en el estómago. Yo hoy, fíjate qué sano, una avenita, nada más, avena. O sea, tengo algo en el estómago. No estoy lleno, o sea, no dije, wow, que me llené. No, pero pues me puse algo en el estómago. Otros se comieron un menudo o unos tacos y se llenaron. Unos vinieron aquí llenos en su estómago y otros venimos con algo en el estómago y otros vinieron vacíos en el estómago. Pero todos tenemos estómago. ¿Sí? Hay una evidencia. Tú sabes cuando estás lleno en tu estómago o no. ¿Te das cuenta o no? Claro. Tú estás comiendo y llega un momento en que dices, ya, ¿cierto? Ya no quiero más. O sea, estoy lleno. Hoy está muy rico, sí, pero ya no, estoy lleno. Lo puedes sentir, lo puedes saber. No, que mira, que a lo mejor es una emoción. No, tú sabes que estás lleno. Tú no puedes tener duda, y los que te conocen tampoco pueden tener duda de si tú estás lleno del Espíritu o no estás lleno del Espíritu. No se duda. El que es lleno del Espíritu sabe que es lleno del Espíritu. Así como el que está lleno en el estómago sabe que está lleno en el estómago. Y a lo mejor estoy hablando algo que no entiendes, pero lo que te estoy diciendo es una verdad. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú lo sabes y la gente que te rodea saben que estás lleno del Espíritu. Ahora, si no estás lleno del Espíritu, lo importante, o sea, no, Dios no te va a desechar, lo importante es que seas lleno. Necesitas ser lleno del Espíritu. Es una ordenanza, es algo que tienes que crear, es algo que tienes que producir, es algo que que debe ser la norma de los hijos de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, todos somos hijos de Dios, los que creemos en Cristo. Pero dentro de los hijos de Dios hay unos que son llenos, que deberían de ser todos, pero desafortunadamente no todos son llenos. Tú eres un hijo de Dios por la fe. Tú eres lleno del Espíritu, sí, también por la fe, pero no solamente por la fe. Tú eres hijo de Dios única y exclusivamente por una obra, cuando la crees, por la obra de Él, y tú la crees y es por gracia. Tú lo creíste, es por gracia. Pero ser lleno es diferente, aunque necesitas fe. Todos los hijos de Dios tienen Biblia, ¿no? En su casa, o en electrónica, o está disponible en internet. Todos tienen Biblia. Pero para ser lleno necesitas estudiarla. ¿Está muy difícil eso? Se necesita una gran revelación para poder comprender. O sea, tú no puedes ser lleno del Espíritu si no tienes contacto con
con las escrituras. Si no lees el libro, si no lees el manual, perdóname, tú puedes hacer todos los brincos y hablar todo lo que tú quieras en las diferentes lenguas y hacer muchas cosas. Si tú no tienes contacto con la escritura, no la lees, no la estudias, no puedes ser lleno del Espíritu, porque allí se contiene la palabra. No, el libro no es mágico, allí se contiene la palabra y la palabra es Cristo, y necesitamos llenarnos de eso. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, como ya lo dije, pero no todos son llenos. El llenarse es una decisión que requiere de acciones. Así como puedes andar en tu auto con un cuarto de tanque, tú puedes andar. Todos los automóviles pueden andar, pueden caminar, pueden arrancar, pueden manifestar que el motor sirve con un cuarto de tanque, ¿cierto? Muy bien, tú puedes andar en tu auto con un cuarto de tanque, si tú así lo decides, y vas a andar. El problema es que no vas a ir muy lejos con ese cuarto de tanque. O tú puedes decidir llenar el tanque y eso te va a dar un mayor alcance. Entonces, cuando tú decides que tu vida sea llena del Espíritu, esa es la práctica de la vivencia del Espíritu. Es practicar las dinámicas del Espíritu. Una de ellas, como te dije, el estudio de las Escrituras, la meditación, el escucharlo, el oírlo. Es decidir. O sea, no viene nada más dormido, tú tienes que decidir. Es así como existen en lo natural niños, nacen todos niños, es natural que sean bebés, que crezcan, que no, todavía al principio no se valgan por sí mismos, pero no se quedan bebés, desarrollan, crecen, dejan de balbucear. Entonces es tomar la decisión de dejarse de hacer en los pañales para ser más responsables. Y el que tiene oídos, póngale otra palabra y entenderá. Es dejar de abrir la boca para que me den de comer y comenzar por uno mismo, día a día, alimentarse de Cristo. Es dejar de hablar como niño para comenzar a hablar como persona madura. Es decidir. Tú no puedes ser lleno del Espíritu abriendo la boca los domingos para que a alguien te dé de comer y que solamente sea lo único que tú vas a recibir como instrucción, como principios de la Escritura. No puedes, tú no puedes ser lleno del Espíritu de esa manera. Tú necesitas alimentarte por ti mismo. Tú necesitas la búsqueda de alimento por ti mismo. Tú necesitas escudriñar para que la realidad de Cristo cada día sea más en tu vida. Y no estoy diciendo algo contrario, o sea, Dios no te puede dar más de lo que ya te dio, pero sí podemos crecer en lo que ya nos dio, crecer en lo que ya poseemos. Así que, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, y también, ¿de qué? Llenos de sabiduría. No de sabiduría natural, la cual se puede obtener en aulas y se obtiene en libros, sino de sabiduría divina. No es de sabiduría de los hombres, no es que sean intelectuales, no, está hablando de sabiduría divina. Entonces hay hijos de Dios que son llenos de sabiduría y otros no son llenos de sabiduría. Por eso dijeron, pero que sean llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque para servir las mesas se requiere sabiduría. No, pues ¿qué sabiduría? Pues no, señores, servir en la iglesia no es como servir en el restaurante.
vas a requerir sabiduría, porque te vas a confrontar con gente que en el restaurante tú puedes hacer y responderle de una manera, pero no en la iglesia. Necesitas sabiduría para saber cómo responder, cómo actuar a cada momento. Entonces, el tener la mente de Cristo, todos tenemos la mente de Cristo, el tener la mente de Cristo nos da la habilidad para ser llenos de la sabiduría, pero no viene en el paquete. Tenemos la mente de Cristo, la tenemos, pero en el paquete no venía la sabiduría, es algo que se va adquiriendo. O sea, Dios nos dio la habilidad y la capacidad, pero ahora hay que llenar. O sea, ya tenemos el Espíritu, ahora hay que llenar. Ya tenemos la mente de Cristo, hay que llenar. Así como todos tenemos una mente, ¿cierto? ¿Alguien vino sin mente el día de hoy? ¿Todos la trajeron? Todos la trajimos, perfecto. Todos tenemos un cerebro, señores. Todos tenemos una mente. Todos operamos en esta mente opera. Unos tienen un mayor coeficiente intelectual, otros menor, pero no importa, todos utilizamos la mente. La mente es la que pone a funcionar nuestro cuerpo, y además esta mente ha adquirido conocimientos durante el tiempo de nuestra vida. Unos le han metido más conocimiento y otros menos conocimiento, pero todos le hemos metido a esto, a la mente. Es exactamente igual en la vida en Cristo. Tenemos el depósito, la mente de Cristo, pero necesitamos llenar la mente de Cristo, alimentar la mente de Cristo. Entonces yo te quiero ilustrar con, ya ves que yo soy un excelente dibujante, muchas gracias, yo esperaba que lo reconocieras. Y dentro de estas excelentes gráficas que yo realizo, que este don de la escritura, a ver, vamos a ver si podemos transmitir. Screen mirroring. Ah, sí, ya. Apple TV. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿No se ve? Si no, se los doy en otra manera. Ustedes me dicen. Ah, sí, sí se ve, perfecto. No me decían nada. Yo les decía, ¿se ve? No, ustedes no me decían nada. Ok. Muy bien. Para que podamos, yo quiero ilustrar esto de cómo opera la mente de Cristo. Para poner un ejemplo práctico, en el mundo de computación existe lo que es el hardware. Gracias, sé que tengo excelente letra. El hardware, o sea, pues es el equipo, ¿no? El equipo de cómputo. Luego existe el software. Después le metes la información. Y luego, ¿qué haces con eso? Entonces, para ponerte en la práctica, esto es la computadora. Después, esto sería el programa, un programa que tú le vas a poner. La información, pues la puedes poner, la puedes hacer un download o puedes meterle la información escrita, puedes teclear la información, y el uso, pues puedes leer, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un iPhone y en este iPhone tú vas a bajar un software que se llama Kindle, si lo conoces, es un programa para leer libros. Entonces bajas la aplicación, ese sería el software. Y después de que bajas Kindle, tú bajas el libro que quieres leer. Y después el uso, lo vas a leer. Porque si no, de nada te sirve. Lo bajaste, ahí lo tienes, pero no te sirve. Lo mismo, por ejemplo, si tienes un celular y tienes la aplicación que se llama App,
y luego de ahí tú dices, yo quiero bajar el Waze para utilizarlo como para los mapas, y luego lo usas para dirigirte a donde quieres ir. Bueno, todos tenemos un hardware, señores. El hardware es nuestra mente natural. Todos tenemos esto, la mente natural. El software, para que nosotros podamos entender todo este rollo, necesitamos un software. Y ese es el problema en que muchos no entienden, porque ese software es la mente de Cristo. Eso solamente los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios. Dios, desde que tú naces en Él, hace un download en el espíritu y comienza a bajar sobre ti el programa, un programa operativo que se llama la mente de Cristo. ¿Ok? El problema es que así como tú ves en el Kindle, así ya lo tienes, pero si no le metes el libro, no le metes información, no te sirve. Entonces, después de tener la mente de Cristo, tú necesitas la información, tú necesitas las realidades, tú necesitas que eso esté dentro, para entonces que todo eso te dé sabiduría. Estábamos hablando de sabiduría, ¿no? O sea, yo necesito sabiduría. Esa sabiduría no proviene de las universidades, no es la sabiduría que se aprende en las aulas, no es una sabiduría que puedo aprender en libros de universitarios, es la sabiduría de Dios la que yo necesito. Y para eso necesito que de la mente de Cristo que ha sido depositada en mí como hijo de Dios, yo pueda ponerle la información, pero necesito usarla y convertirla en sabiduría para que cuando se presente el caso y cuando alguien me haga algo y me grite, yo no le responda con el alma, sino que con la mente de Cristo que ahora tengo y con el entendimiento que tengo de la vida en Cristo, ahora pueda yo usar sabiduría. Y entonces le respondo de una manera diferente a como le respondería, porque estoy usando sabiduría. Por eso necesitamos que los que sirven estén llenos de sabiduría. Entonces, por ejemplo, el hardware sería un estudio. Yo estudio las escrituras. Eso podría ser como el hardware. Yo las estudio. Todos tenemos la Biblia. Yo escudriño, yo comienzo a estudiar. Pero necesito el software, necesito el Espíritu Santo. Pues si no tengo ese software, no me va a servir. Es como una computadora sin software. Puedo tener la mejor Mac, pero si no tengo software, de nada me sirve el tener el mejor equipo. Tú puedes ser la persona más inteligente con el mayor coeficiente intelectual. Si no tienes el software, no te sirve para esto. Y entonces, después de esto, esta información, esto se convierte en iluminación. Ahora entiendo. Se convierte, esto que estoy estudiando, lo proceso a través de el software que es el Espíritu Santo y recibo iluminación por esa información que estoy dando y entonces aplico. Entonces el hardware es la oración. Yo oro, hablo o yo estoy orando, es el hardware. Pero no me sirve de nada si esta oración no es producto del Espíritu. Pablo dice, yo oraré con el entendimiento, pero oraré con el Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces eso se va a convertir para mí en guía, en dirección. De otra manera es una oración sin sentido, es una práctica religiosa como los musulmanes o como cualquier otra religión que no me produce nada. Y entonces a través de eso yo hago. La oración es para saber qué hago, no para que Dios haga, para saber qué yo hago.
Porque muchos piensan, Dios, haz esto. Dios, te mando, te ordeno que hagas esto. No, no, no. La oración es para saber qué yo voy a hacer. El hardware es el oír. Tú ahorita estás oyendo algo. Tú estás escuchando. Ese es el hardware. Todo mundo viendo allá por el internet, todas las personas que están aquí, todos tienen el hardware para oír. Todos oyen. Pero eso no produce nada. El oír no produce absolutamente nada. Se requiere del software que es la mente de Cristo. Cuando escuchas esto, cuando lo ves, cuando lo disciernes con la mente de Cristo, eso ilumina tu espíritu, ilumina el hombre interior y entonces se produce la vida. Porque nada más hay personas que pueden oír y eso no va a producir absolutamente nada. Si quieres ya córtamele y regresa de donde estamos. ¿Cómo puedo ser lleno de la sabiduría de Dios? Pues los programas tienen un costo o tienen una manera de acceder a ellos, una manera de proceder. Entonces los bajas, haces el procedimiento para bajarlos. Y este software, la mente de Cristo, para que tenga sabiduría, solamente se puede bajar por la fe. Ese software se baja por la fe. Así como hay software que te dicen, te cuesta tanto, o tienes que escribir quién sabe qué cosas para que lo puedas bajar. Bueno, el software de la mente de Cristo se obtiene por la fe en la obra de Cristo. Todo el que dice, yo lo quiero, lo creo, entonces ese software está disponible a su vida. Se baja a su hardware para que entonces esa persona pueda comenzar a meter la información, a crecer en un desarrollo y después utilizarlo en la vida práctica. Número 3 es asignados a una función. Es asignados a una función, o sea, se les dio una función específica. Que hagan la tarea que se les encargó. En este caso la tarea era servir las mesas. Quiere decir que esta gente tenía que ser también responsable de hacer específicamente lo que se les encargó. No se les dijo, hagan lo que quieran, hagan lo que les parezca, hagan lo que a ustedes les venga en gana, lo que sientan. No es lo que sientas. Vas a servir las mesas. Nada más. Y entonces la asignación fue específica para una función específica, servir las mesas. Hechos 6:4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Muy interesante. Ellos van ahora a servir a la mesa, a las mesas, vamos a dejar de hacer esto que es necesario hacer. No quiere decir que no se va a hacer, alguien lo va a hacer. Para nosotros, los apóstoles, los que estaban enseñando, nos entregaremos, vamos a dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. El énfasis sería que ellos se dedicaran a la oración y a la enseñanza. El propósito es que ellos pudieran preparar, sazonar la enseñanza, cocinar un plato para que todos al venir pudieran comer, y ese plato era Cristo. Mientras unos cocinaban en la cocina, iban a servir los platos físicos, ellos se iban a dedicar a sazonar y servir a Cristo. Los ministros de la palabra sirven a Cristo, ministran a Cristo, son los meseros y los cocineros que el único plato que presentan es Cristo y su obra, es el Cordero, sazonado, preparado. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en cocinar ese plato para la gente? Pues todo depende.
Pero estos hombres entendieron que se requería tiempo, que no era nomás hablar cualquier cosa, que no era hablar lo que se les ocurría. O sea, ellos dicen, es que necesitamos tiempo para dedicar y enseñar. Entonces, todos debemos servirlo en la manera como lo estemos haciendo, es servirlo a Él en cuanto se nos preste la oportunidad y de acuerdo a la gracia. Todos debemos servirlo. Pero ellos entendieron que para servir a Cristo de la manera como ellos necesitaban, requerían tiempo para ello. Entonces, cada vez que uno va a servir, las mujeres saben muy bien de esto y algunos hombres que les gusta cocinar, cuando van a servir una comida, pues depende de qué comida. Si es ahí cualquier cosa, pues lo hacen rápido. Pero si dicen, no, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener a alguien especial, no preparas no preparas unas migas con huevo ahí desabridas, no, preparas algo y te esfuerzas en preparar algo, en sazonar, te pasas tiempo. Pues tenemos que entender que la gente más importante son los hijos de Dios y hay que servirles de la mejor manera, hay que darles, presentarles a Cristo. Y así como es notorio el ir a un sitio donde se cocina bien, tú vas a un restaurante y dices, wow, qué bien se cocina aquí. O en una casa donde tú dices, no hombre, la abuelita, quién sabe qué, cocina excelente. Y se sabe que allí se puso sazón, tiempo y dedicación. Hay personas que cocinan de cierta manera que tú dices, yo no sé qué tenga, pero cocina de una manera increíble. Pues así mismo también se sabe cuando una persona pasa tiempo en la oración y en la palabra. Se sabe. Cuando yo escucho a una persona hablar de las verdades eternas, de las realidades de Cristo, inmediatamente se percibe cuando es una sazón de un hombre, de un ministro competente del nuevo pacto, o cuando es un neófito que requiere mayor iluminación y mayor tiempo y preparación. Inmediatamente se sabe cuando una persona ha pasado los últimos años de su vida escudriñando y indagando acerca de estas verdades, pasando tiempo en la ministración de la palabra, en exponerse a estas realidades de Cristo, o cuando no. Entonces, vean ustedes, unos ministran a las mesas y otros sirven a Cristo a la gente. Unos sirven en las mesas, otros sirven a Cristo a la gente. Ambas cosas se deben de hacer. Todas las funciones dentro del cuerpo son importantes. El servir a las personas para que sean atendidas es importante. Servir para que sean atendidas y que salgan entendidas. Atendida y entendida, ambas cosas son importantes. Hechos capítulo 6 versículo 5. ¿Ya tengo cuánto? ¿Media hora? No, ¿más? ¿40? Díganme. 52. Bueno, entonces perdón, me pasé y no voy, me faltan varios puntos. Hechos 6:5 dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. El primero que se menciona allí es del que queremos hablar, de Esteban, y del que vamos a hablar la siguiente semana. Esteban
dice que era un hombre lleno de fe. Los discípulos necesitan ser hombres llenos de fe. Y de esto vamos a hablar de esto y de la vida de Esteban, cómo trasciende. Comienza sirviendo en las mesas y después está sirviendo a Cristo, está exponiendo las escrituras a mucha gente, y vamos a ver cómo él es el precursor de un movimiento que transformó el mundo. Este hombre Esteban, que impactó en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso. Pero hoy lo que queremos nosotros es entender dos cosas. Como discípulos, todos hijos de Dios que debemos ser discípulos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de la sabiduría, y todos somos llamados a servir. Hay oportunidad para que toda persona pueda servir. Siempre hay oportunidad para que puedan servir. Y es una mentira el que tú no entiendas las verdades de Dios. Tú las puedes comprender si te prestas para entenderlas. Y yo quiero que tú salgas hoy con una decisión de ser lleno a través de lo que vas a realizar en tu vida, y decisión de ser también lleno de sabiduría, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Padre, te doy gracias por cada persona aquí presente que es entendida, que es iluminada por tu Espíritu para tomar decisiones, y que